Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Son ya más de 40 ciudades estadounidenses en las que se ha decretado el toque de queda a causa de los disturbios que arrancaron, disturbios de tipo racial en principio, ese es el origen, la cosa ha derivado ya en puro saqueo, que arrancaron la semana pasada en Minneapolis, tras la muerte a manos de la policía de un tipo llamado George Floyd. La mayor parte de las manifestaciones y de los manifestantes han salido a la calle de un modo pacífico, pero en todas las ciudades grupos violentos se han entregado al pillaje, por lo que los enfrentamientos con la policía son continuos, están siendo de hecho continuos. Hasta la fecha ha habido que lamentar un total de 8 muertos y más de 4.000 detenidos hasta la fecha en todos los Estados Unidos. Digo, en el momento en que estoy haciendo este programa que lo mismo y desgraciadamente hay que sumar algún muerto más a lo largo de este día o de mañana, ¿no? Los muertos son todos por ahora manifestantes y han caído en tiroteos con la policía. Muchos son los que comparan la situación actual con la de los años 1968, un bienio muy negro que los estadounidenses todavía hoy recuerdan. En aquel momento el país padeció grandes tensiones de tipo racial que se sustanciaron en disturbios violentos por todo el país también. Y en el asesinato de líderes, esto ya es conocido por todo el mundo, de líderes como Martin Luther King o Robert Kennedy, que se encontraba Robert Kennedy en aquel momento en plena campaña electoral, por cierto, la de las elecciones de 1968. Le asesinaron en el mes de junio, va a hacer ahora 52 años. Estas elecciones fueron una de las más reñidas de la historia reciente de Estados Unidos. Pero vamos, no estamos en 1968, las circunstancias históricas son otras muy distintas y la demografía de Estados Unidos ha cambiado notablemente. No existe además nada parecido a Vietnam y ningún líder, por suerte, ha sido asesinado. Podríamos decir que de repetirse la historia lo estaría haciendo al modo que predijo Karl Marx hace ya mucho tiempo. Lo de 1968 fue una tragedia y esto de ahora parece que no va a pasar de farsa. Os decía ayer que los disturbios raciales de Detroit en julio de 1967 ocasionaron 43 muertos y 1 millar de heridos. Comenté también los del año 1992, pero no sé por qué. De 2 o 3 días a esta parte todo el mundo está comparando lo que está sucediendo en las ciudades estadounidenses ahora con lo que pasó en 1968. Algunos, es cierto, están tratando de llevárselo a lo del 92, pero en aquel entonces los disturbios solo tuvieron lugar en Los Ángeles, mientras que en el año 67-68 se produjeron por todo el país. Bien, los del 67, los de Detroit, que fueron especialmente graves, solo en aquella ciudad, la ciudad de Detroit, y durante 5 días, es decir, que fue en julio de 1967, fue algo muy breve. Apenas no llegó ni siquiera una semana. Bueno, pues la revuelta fue de tal calibre que tuvo que intervenir en aquel momento la Guardia Nacional. Bueno, una de las razones por las cuales hubo tanto muerte, insisto, 43 muertos en solo 5 días y solo en una ciudad. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional de Michigan y 2 divisiones de paracaidistas del ejército. Además, por supuesto, de la policía de la ciudad, de la policía de Detroit y también de la policía del estado de Michigan. Zonas enteras de la ciudad de Detroit quedaron arrasadas por los incendios. Bueno, hubo tantos que al final de las protestas, repito, 5 días nada más, tuvieron que ser demolidos 412 edificios. Quedan los espacios todavía. Si uno va a Detroit, se los pueden hasta enseñar. En otros lugares, lo que hicieron fue construir un edificio encima. Vamos, que aún hoy, y han pasado de aquello, va a hacer ahora 53 años, en el mes de julio de este año, todavía hoy Detroit muestra las cicatrices de esas protestas de julio de 1967, tanto por supuesto en su entramado urbano, que ya os digo, tuvieron que demoler 414 edificios, como en el hecho de que la ciudad no volvió a levantar cabeza desde aquel momento. Bueno, en 1967 Detroit tenía, yo creo que con este dato ya se dice todo, tenía más de 1,5 millones de habitantes y ya estaba en plena curva descendente en cuanto a población, pero bueno, que tenía más de 1,5 millones, 1.600.000 habitantes en 1967 y hoy tiene 600.000, 600 y poco mil.
En fin, pocas ciudades pueden decir que han perdido 3/4 partes de su población en los últimos 50 años. No solo se debió a los disturbios del 67, pero sí son muy simbólicos en cuanto a todo lo que pasó, todo lo malo que pasó en la ciudad de Detroit durante los años 60 y los años 70. Bien, aquel verano, el verano del 67, lo que en Estados Unidos se conoce como el Long Hot Summer of 67, el largo y cálido verano del 67, aquel verano asistió a revueltas por todo el país. La de Detroit fue la más sonada, la más famosa. Esta película se han hecho, pero vamos, hubo en otras ciudades de Estados Unidos. Unas eran por motivos raciales directamente, otras vinieron motivadas por problemas económicos en los barrios más pobres. Hubo muchas protestas del tipo no tenemos trabajo o no nos llega para comer, etcétera. Además, en aquella época, en el 67, se daba la circunstancia que el gobierno estaba gastándose una fortuna en la guerra de Vietnam y otra pequeña fortuna en el programa Apolo para enviar un hombre a la Luna. El Apolo 11 llegó a la Luna en el mes de julio del 69, es decir, solo 2 años después, y muchos lo veían como algo simplemente absurdo, que se estuviese gastando el Estado esa cantidad ingente de dinero en una guerra y en una nave espacial, y que, entre tanto, pues hubiese problemas serios de los barrios pobres del país, especialmente entre las comunidades negras. Bien, por encima de todo aquello, como vemos, aparte de las cuestiones raciales, aleteaba la guerra de Vietnam y el descrédito del entonces presidente, que era Lyndon Johnson. Hay algunos elementos que coinciden. La situación de Estados Unidos en 1967-68 con respecto a la situación actual en 2020 ha pasado más de medio siglo, no lo olvidemos, no es tanto tiempo en términos históricos y por lo tanto algunos elementos tienen que coincidir, pero vamos, los principales elementos no coinciden. La crisis de legitimidad que arrastraba en aquel entonces el Partido Demócrata, vamos, en el 68, no la tiene hoy el Partido Republicano del año 2020. En el 68, Lyndon Johnson, sabedor de su decreciente popularidad, se retiró de la carrera de las primarias, lo hizo en el mes de marzo, y él en principio iba a ser reelegido. Lyndon Johnson había sido el vicepresidente de Kennedy, entonces él presidió el país entre 1963, después de la muerte de Kennedy, del asesinato de Kennedy, y las siguientes elecciones. Se presentó ya a las elecciones, por lo tanto le correspondía un segundo mandato, aunque él hubiese, en su calidad de vicepresidente, pues hubiese consumido, apurado el primer y único mandato de John Fitzgerald Kennedy. Por lo tanto, tenía derecho a presentarse una vez más. Pero dentro del partido no querían permitírselo, al contrario, se presentaron unos cuantos candidatos, algunos con mucha fuerza, caso de Bob Kennedy, por ejemplo. Por lo tanto, él, según empezaron las primarias, ya a principios de año, lo que hizo fue descolgarse, sabedor de que una parte de los problemas que tenía el partido provenían de él y de sus años de gobierno. Así que dejó que gente como el propio Robert Kennedy, hermano del finado, hermano de John Fitzgerald Kennedy, o Hubert Humphrey, se disputasen la nominación demócrata. Se abrió en aquel momento, 1968, es un año de guerra civil dentro del Partido Demócrata, básicamente entre Humphrey por un lado, Kennedy por el otro, y por último un tipo llamado Eugene McCarthy. McCarthy era era senador por Minnesota, si mal no recuerdo, que es donde ha empezado todo el follón en este año. Bueno, pues McCarthy representaba al votante demócrata de clase media, ese votante demócrata que estaba un poco espantado por tanto disturbio y tantas peleas y tantos problemas, y empezó a huir de las ciudades en aquel momento. Es lo que se conoce en Estados Unidos como el White Flight, es decir, la huida de los blancos del centro de las ciudades. Bien, McCarthy no consiguió apenas nada y todo se quedó al final entre Humphrey y Kennedy. Pero Kennedy fue asesinado Bob Kennedy en el mes de junio de aquel año, del 68, ya dejando el camino expedito a Hubert Humphrey, que al final ya luego en las elecciones del mes de noviembre de ese año, pues perdió las elecciones contra Nixon. Aunque, ojo, aquel año la derecha estadounidense se presentaba dividida. Estaba por un lado el Partido Republicano y luego por otro lado el Partido Independiente, el Partido Americano Independiente, ya todavía un poco más a la derecha que el Partido Republicano. Lo representaba en aquel momento un tal George Wallace, que consiguió el 13% de los votos. Es decir, que si sumamos lo que consiguió Nixon más lo de Wallace, si todo ese voto de Wallace hubiera ido a Nixon, hubiese ganado Nixon muy por encima del 50% de los votos y del 55%. Aún así, a pesar de tener competencia dentro
de su mismo espacio, ganó las elecciones Richard Nixon por casi un punto. Justito fue, obtuvo el 43,4% de los votos frente al 42,7% que obtuvo aquel año Hubert Humphrey. Bien, nada de esto lo tenemos hoy en el Partido Republicano, no existe nada ni remotamente parecido. Donald Trump es el amo y señor del partido. Ha habido primarias como en los demócratas, pero han pasado desapercibidas porque es que no había partido, simplemente no había nada que disputar. Todos sabían desde el principio que Donald Trump iba a arrasar, y efectivamente en todas las primarias republicanas que se han celebrado hasta la fecha, total de 33 hasta el momento, pues en todas ha ganado Donald Trump. De hecho, se ha hecho con todos los delegados. Ni uno han conseguido quitarle. Bueno, uno. El que ganó Bill Weld, que es un libertario, por cierto, exgobernador de Massachusetts, fue gobernador de Massachusetts hace ya 20 años, a finales de los años 90, nada más. Es decir, que 1,200, una cosa así, compromisarios, delegados que llaman allí, que tienen que ir a la Convención Nacional, uno ha conseguido el que se oponía a Donald Trump. Vamos, nada de esto tuvo que... Johnson se retiró y después... En el año 68 se quedaron otros demócratas peleándose entre ellos. Luego hay otro elemento que coincide entre el 68 y 2020, pero que solo lo hace parcialmente. El porqué de la protesta. Esto sí, yo creo que los analistas están los que hacen, por lo menos los analistas que comparan y que vienen a decir que las dos situaciones son, si no idénticas, sí muy parecidas. Y es esto, el porqué. Es decir, están protestando exactamente por lo mismo. En 1968 y 67 se protestaba por cuestiones raciales, abusos policiales, es cierto, esto en buena medida no ha cambiado, pero en el 67 o el 68 había un gran tema nacional que hoy no existe, que era la guerra de Vietnam, que lo condicionaba todo. El resto eran accesorios, completamente accesorios, incluidas por supuesto las cuestiones raciales. Y aún así, la cuestión racial en el año 88 tenía mucha más tracción de la que puede tenerla ahora. Esa es la realidad. En 1968 se acababa de aprobar los derechos civiles y había prominentes figuras públicas capaces de reunir a millones de personas a su alrededor. Caray, figuras tipo Malcolm X, por ejemplo, que fue asesinado en 1965... o Martin Luther King, que fue asesinado en el año 68, en marzo de ese año. Bueno, estos dos, especialmente Martin Luther King, eran conocidos y reconocidos por todo el país. Congregaban multitudes, organizaban marchas de 1 millón de hombres, etc. Y su causa, además, pues venía apoyada por hechos irrefutables, como que los negros vivían en una condición subalterna, o habían vivido hasta muy poco antes en una condición subalterna respecto a los blancos, y que además esa condición subalterna estaba reflejada en las leyes. Lo estuvo hasta el año 1964, cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles, que el asunto, evidentemente, 4 años después, todavía coleaba. Hoy organizaciones como Black Lives Matter, es decir, las vidas de los negros importan, aparte de carecer de un líder, no ya igual, sino ni remotamente parecido a lo que fue Martin Luther King o el propio Malcolm X, protestan contra la brutalidad policial. Y que es cierto que se concentra en los negros, y eso es verdad, y además desde un punto de vista estadístico es así, pero nada más no pueden denunciar que los negros están sometidos como habían estado hasta 1964 y discriminados por la ley. Todo lo más que pueden protestar es de esto. Pero que la brutalidad policial se concentra en los negros no es tanto por ser negros como por el hecho de que la policía en Estados Unidos no suele ser delicada en sus tratos y manejos con los detenidos. Y eso da igual que sean negros, que sean asiáticos, que sean hispanos y que sean blancos. Cualquiera que conozca a Estados Unidos sabe que la policía allí se anda con pocas bromas. Y si le haces frente, por supuesto, tienes las de perder. Empezando porque, pues tiran de arma con mucha más facilidad de la que tiran, por ejemplo, en los países europeos. También es cierto que allí la población puede ir armada, cosa que en los países europeos pues no puede ir armada, y por lo tanto el policía sabe que de frente no se va a encontrar a un tipo disparando.
Es decir, cuando se encuentran un presunto delincuente, el trato que le dispensan suele ser por regla general peor de lo que le dispensan en Alemania o en Italia o en la propia España. Luego hay otro dato que es importante y que ayuda a explicar esto. Aproximadamente el 40% de los presos de la población reclusa en Estados Unidos son negros, cuando luego son el 13% de la población total del país. Aquí vemos que hay un desacople importante. Los hispanos, por ejemplo, constituyen el 16% de la población en Estados Unidos y en cambio son solo el 19% de la población reclusa. Hay un pequeño desacople, es decir, hay unos pocos hispanos más en la cárcel de los que hay en todo el país, pero apenas son 3 puntos. Vamos, creo que no es necesario recordar que para ingresar en la cárcel en Estados Unidos hay que cometer un delito antes. Vamos, que nadie entra en prisión en Estados Unidos por pertenecer a tal o cual raza. Eso yo creo que es obvio, tienen un sistema judicial que es independiente y que además es garantista. No existe ninguna ley que diga si eres negro y te agarramos por la calle y te metemos en la cárcel, o si eres hispano o si eres coreano. El que está en la cárcel es porque ha cometido un delito. Podemos pensar que quizá los jurados han sido muy duros, que la ley de hecho es más dura en Estados Unidos que en Europa, pero has tenido que cometer un delito antes y ha tenido que quedar demostrado que lo has cometido dentro de un juzgado. Por supuesto, con todas las garantías legales. Eso por no hablar de que hay millones de agentes de policía, comisarios, inspectores, etcétera, de policías, vamos, de raza negra en Estados Unidos. He ido a mirar los datos ya por pura curiosidad. Además, Estados Unidos tiene una ventaja y estadística para todo. En el Departamento de Policía de Nueva York, tan inmortalizado por infinidad de películas, el 16% de los agentes son negros. La población negra en Nueva York es del 20%. Como vemos, es muy parecido. En Atlanta, el 58% de los policías son negros, sobre una población negra del 52%, es decir, que están además sobrerepresentados sobre la población negra total, que es aproximadamente la mitad de la ciudad. En Los Ángeles, el 11,6% de los policías son negros, con un porcentaje de población negra en la ciudad que es del 8,8%. De nuevo, es una cosa más o menos razonable. Hay un poquito más, pero un poquito menos en este caso. Pero vamos, bueno, en el caso de Los Ángeles es un poquito más. En Chicago, el 25% de los agentes es negro y la población negra de la ciudad constituye el 30%. De nuevo, nos encontramos con más o menos, no tiene que encajar a la perfección al número, vamos, a la unidad, pero vemos que en todos los casos he tomado cuatro ciudades grandes y representativas. Una del este, otra del sur, otra más del medio oeste y otra del oeste, que sería Los Ángeles. Bien, algo así, datos como estos, en 1968, vamos, no sucedía, no había nada ni parecido, ni remotamente parecido. La práctica totalidad de los agentes de policía, o digamos ya de los inspectores o de los comisarios, eran blancos. Es más, muchos se quejaban en aquel entonces que, bien, que es normal que agrediesen a los negros porque es que no había negros en la policía, y efectivamente en 1968 había muy poquitos negros en los departamentos de policía, tanto en el norte como en el sur, como en el este, como en el oeste del país. Es decir, que los de Black Lives Matter tienen motivos para quejarse, porque como he dicho antes, la brutalidad policial existe, pero más allá de eso no pueden ir. Hoy en Estados Unidos los negros no son una clase subalterna, como lo eran todavía en el año 1968. De hecho, vamos, podemos ir con más datos. Hay 53 representantes negros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sobre 435. Es el 12%. He dicho antes que la población negra de Estados Unidos es el 13%. Es decir, que es prácticamente equivalente a su población. Algunas de las principales ciudades del país, como pueden ser Chicago, Houston, Dallas, San Francisco, Denver, la propia Washington D.C., tienen alcaldes negros, en algunos casos como Chicago una alcaldesa negra. Algo simplemente impensable en 1968. Vamos, cualquier parecido de la situación actual con la del 68 es simple coincidencia. Pero voy algo más lejos. En 1968 gobernaban los demócratas. Aunque el presidente no buscaba la reelección porque se había retirado por puro desgaste, pero gobernaban los demócratas y querían renovar, claro, en la Casa Blanca, aunque con otro hombre. En 2020 gobiernan los republicanos. Esta diferencia ya es importante. Quien tiene que mantener la ley y el orden son los republicanos, no los demócratas. Esto de la ley y el orden no es un asunto menor, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país. Es algo que el votante tiene muy en cuenta a la hora de emitir su voto.
Si hay disturbios o desórdenes previos a unas elecciones, eso se va a dejar sentir en las elecciones. Lyndon Johnson fue incapaz de mantener ambos en el bienio 67-68, la cosa le venía muy grande. Esto es algo que Donald Trump debe de tener muy en cuenta. Es decir, que si las protestas, si esto se apaga ahora, día 1 de junio, todavía faltan unos cuantos meses para las elecciones y ya se sabe lo rápido que van las noticias hoy en día, que se olvida todo a una velocidad de vértigo. Pero vamos, si las protestas continúan todo el verano, pues van a culparle a él de no haber sabido cómo poner fin a este asunto. Y no lo van a culpar a otros. Después de 4 o 5 meses de protestas, es difícil mantener 6 meses de protestas, sobre todo al ritmo de estos días, porque no dejarían una sola tienda sin saquear en ninguna ciudad estadounidense. Pero bueno, pongamos por caso que la cosa se enquista, se cronifica durante meses y el gobierno se muestra incapaz de frenar esto. Bueno, esto lo notaría en las elecciones y podría incluso llegar a perderlas. Yo creo que hoy por hoy Donald Trump ese es el principal peligro que enfrenta, muy superior a las consecuencias del COVID-19. Pero claro, no es menos cierto que al menos la parte violenta de las protestas no se la puede encargar en su haber, como sí se hizo en 1968 con los demócratas, que fue un descalabro bestial, pasaron del 61% de los votos en el 64 al 42% en el 68, perdieron 20 puntos porcentuales en 4 años. Los candidatos demócratas, tanto Hubert Humphrey como Bob Kennedy, eran percibidos por buena parte del electorado estadounidense como partidarios de aquellas protestas. Ambos, de hecho, cabalgaron sobre el descontento de la izquierda más radical y eso evidentemente les supuso un castigo. A Humphrey, que es el que se lo llevó al final. Esta vez Trump puede, y de hecho lo está haciendo, colocarse frente a los saqueos y decir que, por supuesto que no está en contra, sino que va a hacer todo lo posible por frenarlos. Hoy la información, además, circula mucho más rápido que en 1968. A ver, yo no sé ni cuántas veces he visto ya el saqueo en la tienda de Louis Vuitton en Portland, en Oregón, o la de la tienda de Nike en Chicago, o la de la Apple Store en Washington, D.C. No sé, los he podido ver 7 u 8 veces, porque cada vez que entraba en Twitter o en un periódico me aparecía el vídeo. La protesta, por muy motivada que estuviese a causa del asesinato de Floyd, se ha diluido en estos actos vandálicos, ante los que la extrema izquierda, los famosos Antifa, se precia y presume de ellos. Es decir, cada tienda saqueada, no digamos ya, si empiezan a ser centenares, pues esto es un clavo más en el ataúd electoral de Joe Biden, que está tratando de separarse, empezando por los propios alcaldes demócratas, el de Nueva York, de Blasio, a cuya hija, por cierto, la detuvieron hace 2 días en una de las manifestaciones. Están pidiendo que por favor que esto frene porque les puede terminar, si se les va de las manos y se les está empezando a ir de las manos, puede terminar costándoles a ellos la Casa Blanca. Por lo tanto, esto para Trump podría llegar a ser un regalo siempre y cuando el problema no se prolongue demasiado, que por poder podría suceder, obviamente. De lo contrario, pues que en el caso de que se prolongue demasiado, es posible que los votantes vean debilidad en el gobierno de Trump, como lo vieron en el de Johnson hace 52 años. Yo creo que en eso, y solo en eso, 2020 es 1968. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Miguel, que nos habla de un off the record de Irene Montero que se filtró ayer a la prensa, al ABC, y estuvo dando vueltas por la red todo el día. Es comentarte un poco todo lo que está pasando, no todo no, pero lo de Marlaska, ahora lo de la ministra Montero, yo creo que todo tiene un fin, no sé qué fin es, pero se trata de crear ese caos que hay, porque es absurdo que un señor Marlaska sea capaz de caer en lo que ha caído, ¿no? Que es prevaricación, y la señora Irene Montero lo mismo, ¿no? Reconociendo que había coronavirus y que había... O sea, Y después también hay una cosa que me ha divertido mucho de ese vídeo, que es la cantidad de gente que está alrededor de ella, poniéndole bien el pelo, los pendientes. Pues no sé, parece que eso va un poco contra la igualdad, ¿no? Aquí tenía la señora como 5 o 6 personas a su servicio para que saliera bien, ¿no? En el vídeo, ¿no? Aparte de eso. Bien, dicho esto, pues nada, yo creo considerar que hay algo más
que esto está pensado, ¿no? O sea, que si la política es crear el caos, pues estos señores lo están creando, ¿no? Y es así, ¿eh? No sabemos, como tú dices, ¿no? Sánchez es un hombre que vive al día, en la cuerda floja, y no sé hasta cuánto durará, pero bueno, a lo mejor dura más de lo que pensamos, ¿no? Gracias. Pues no, Miguel, yo no creo que haya más, en serio te lo digo. Vamos, que no hay plan. Es un caos porque ellos mismos son un caos. En esto, como en casi todo, la navaja de Occam no puede fallar. De hecho, no falla. Se comportan así porque siendo como son, y a estas alturas ya sabemos cómo son, y viniendo de donde vienen, y también sabemos de dónde vienen, muchos de ellos, empezando por la propia Irene Montero, viene del activismo callejero, pues no pueden actuar de otra manera. Es decir, están actuando conforme a su naturaleza. Aquí no hay plan ni nada que se le parezca. En serio te lo digo. Muchas veces lo de aplicar, yo lo hago muy a menudo. Aplico la explicación más sencilla y por lo general suele ser la cierta. Bien, vamos con Jesús, que vuelve con el tema este del padre de Pablo Iglesias. Hola Fernando, ¿qué tal? Mira, quería hacer una pregunta y una reflexión también sobre el tema que has tratado en los últimos podcasts sobre el terrorismo. Supongo que coincidimos en que terrorista es el que pertenece a una organización terrorista o comete actos terroristas o promueve el terror de la forma que sea, no solo matando gente. Estamos de acuerdo, supongo. Es como el que es religioso, pues porque pertenece a una organización religiosa, pues él ya es religioso. Y si encima reza, pues comete actos religiosos, pues es más religioso. Supongo que en eso estamos de acuerdo. Y yo, según lo que entiendo en tu punto de reflexión, es que como cuando este hombre pertenecía a esta organización, no era considerado una organización terrorista en ese momento, por lo tanto, él no es terrorista. Ahora lo que yo te quería preguntar, ya sé que tú sabes mucho más de historia y por lo tanto supongo que podrás reflexionar mucho mejor sobre el tema, es esos panfletos que este hombre repartía, ¿qué contenido tenían? ¿Promovían el terror? ¿Se podría, a los ojos de hoy, considerar en ese momento una organización terrorista? Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Solo promuevo aquí la pregunta, la reflexión, y que tú nos digas si conoces o no el contenido de esos panfletos, si podría decirse que es un acto que promueve el terror o no el contenido de esos panfletos, y si a los ojos de hoy se podría considerar una organización terrorista. Desde aquí, pues muchas gracias por todo y haces un excelente programa. Pues mira, Jesús, terrorista es el que milita en una organización terrorista, pero es que Javier Iglesias no llegó a militar en el FRAP, sino en la FUDE, como ya expliqué ayer. Si es como lo ha contado él mismo. Además en varias entrevistas que le han hecho, porque esto no es de ahora, esto ya tuvo un problema con Hermann Terch hace unos años, que le puso un anuncio y por cierto la ganó. A ver, podríamos decir que Javier Iglesias miente, y que sí, que militó en el FRAP y demás, pero claro, para eso habría que poner pruebas documentales encima de la mesa. El que acusa tiene que probar. Yo la verdad es que no creo en la inversión de la carga de la prueba. El famoso sí es sí. No, yo no lo creo en ninguna circunstancia. Si yo acuso a alguien de algo, y más algo tan grave como ser terrorista, tengo que poder probarlo. Es cierto que Pablo Iglesias ha dicho en alguna ocasión que su padre militó en el FRAP, pero vamos, eso se contradice con lo que cuenta el interesado. Así que lo de Pablo Iglesias, no sé, suena más a batallita que cuenta uno de su propio padre. Mira, mis padres eran también de izquierdas en aquella época. Tienen evidentemente la edad del padre de Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias y yo pues somos casi de la misma edad. Bien, el tema es que, bueno, mi madre era comunista. Y un par de tíos míos los metieron presos en tiempos de Franco. Un par de años se comieron en Carabanchel, por cierto. Pues nada, es como si yo vengo ahora y me vengo arriba y digo que el Tribunal de Orden Público tenía a mi madre en busca y captura. Claro, luego llegaría mi madre y diría, pues que no, hijo, que no fue para tanto, claro. Es decir, que todas las pruebas de que Javier Iglesias militó en el FRAP se reducen a lo que su hijo dijo hace unos años cuando andaba en movimientos de base y quería darse cierto pedigrí revolucionario. Luego, respecto a lo de los panfletos que repartía y por lo que le llevaron a la DGS, pues la verdad es que no sé de qué irían, pero supongo que serían pues los de la época, de esos de tipo revolucionario, ya sabes, hay que derribar el régimen y esas cosas, ya sabes, mediante un levantamiento popular, las masas. En fin, lo mismo que siguen pidiendo los militantes de partidos, pues no sé, como el Partido Comunista de los Pueblos de España, que fue una escisión del PC, prosoviética de los años 80. Sigue existiendo, por cierto. Son 4 gatos, pero vamos, siguen en esa misma mística revolucionaria. Como ves, la cosa no es tan sencilla como parece.
A ver, apoyar el derrocamiento del sistema no te convierte en terrorista. Contribuir violentamente al derrocamiento del sistema, ya sea mediante información o con las armas en la mano, mediante el uso del terror, vamos, sí te convierte en terrorista. De Javier Iglesias no hay prueba alguna de que apoyase el terrorismo, por lo tanto, no puede ser calificado como tal. Es simplemente impreciso, además de una canallada, por cierto, porque a nadie le gusta que le llamen eso. Bien, vamos ahora con Juan, de Gran Canaria, que se pregunta por qué existen dos raseros, uno para el fascismo y otro para el comunismo. Y preguntaba por algo que cada vez que entro en redes sociales me alucina, y es por qué en España existe ese odio natural al fascismo, que es lo que debe haber, obviamente, es una idea totalitaria y violenta, pero no hay ese sentimiento en contra del comunismo. Es decir, o sea, tú eres comunista y estás totalmente aceptado por la sociedad. De hecho, o sea, hay ministros comunistas. Cuando pues estas dos ideologías son el símbolo de toda la decadencia que hubo en el siglo XX, y en España, porque en otros países sí que están condenadísimas, en España como que se blanquea, o sea, tú eres comunista y está justificado que defiendas a grupos terroristas o grupos violentos porque están haciendo la lucha de clases o están luchando por una causa justa, pero claro, en el momento en el que tú blanqueas la violencia, estás siendo igual de totalitario que un fascista o que un lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿por qué en otros países sí se ha condenado el comunismo y por qué en España el comunismo tiene tanto peso? Bueno, Juan, esto creo que lo he comentado ya en más de una ocasión en la contrarréplica. A ver, el comunismo tiene bula, porque bien, se practicó en su momento una amnesia selectiva y porque se le juzga siempre por sus intenciones, no por sus frutos. La amnesia selectiva se consiguió desligando el término comunista de los regímenes del este de Europa que se autodenominaban comunistas, o de la China de Mao, por ejemplo. Dicen cosas como que, no sé, que el muro de Berlín o que los gulag no fueron verdadero comunismo. Y así, pues claro, pueden seguir vendiendo la misma mercancía. En el caso de los regímenes comunistas sobrevivientes, como, no sé, por ejemplo, la Cuba castrista, arguyen que sus intenciones eran buenas y luego esgrimen los logros de la revolución como una especie de tentebala. A ver, entre una cosa y la otra, pues ahí los tienes, han conseguido salir más o menos limpios de aquello y pasean sus hoces y sus martillos con total tranquilidad. Esto Jean-François Revel, un filósofo francés que murió hace unos años y que a mí me encantaba, bueno, de Revel lo tengo leído, no sé si todo, pero buena parte. Esto lo trató Revel a fondo en un libro de hace ya 20 años titulado La Gran Mascarada. Te lo recomiendo, creo que ha pasado por la contraportada hace ya tiempo. Pues búscalo en el archivo, en mi página web, en diazvillanueva.com, y seguramente te aparezca ahí la crítica que le hice. Pero bueno, de cualquier modo, si lo encuentras, lo publicó Taurus en su momento. Si lo encuentras, adquiérelo, que sea en la Cuesta de Moyano, en alguna librería de viejo, porque merece la pena. Es una lástima que no se haya vuelto a editar. Trata exactamente de lo que preguntas. Bien, vamos ahora con Diego, que es un estudiante de perroflautología y nos comenta un hallazgo. Soy alumno de perroflautología. Paso ahora tercero en septiembre. O sea, si nos deja el virus, pero que me matriculé hace 2 años. Es decir, que voy al día, que soy un tipo serio, que esto no es un capricho pasajero. Le dedico el esfuerzo que hay que dedicarle y el tiempo, pero en vista de que el diploma sea lo más representativo de la performatividad de mi ejercicio. Nada más. O sea, es eso. Que bueno, llevo además un par de matrículas de honor. Y si no las tuviera te diría que las tengo, para que me hagas una idea, que yo no me quedo en la teoría, que yo incorporo conceptos. O sea, mi discurso a veces es acorde a la realidad y a veces no. El buen politiqués. Te vas a decir, bueno, no sé si me conoces, lo normal es que no, pero como buen alumno de perroflautología me tengo que sentir el centro del mundo. O sea, si no, el carácter revolucionario pierde. Ya te digo, todos mis trabajos buscan ser lo más bioperformativos y ecosostenibles posible. Renuncié al papel en mis trabajos simplemente para no matar focas. O sea, no es mi único objetivo.
Yo te iba a decir, bueno, fuera del cachondeo, que es que tengo que ver la manera ahora de pasarte, si te apetece verlo, un fragmento de vídeo que recorté de YouTube, lo tengo en el ordenador, pero es que no sé si cómo pasarte directamente el fragmento. Pero bueno, si no te paso un link, porque lo subí a Twitter, y, y claro, es que es muy revelador, porque el fragmento es de la vida de Brian, un trozo de la vida de Brian, y yo, claro, yo tengo 20 años, o sea, yo la única política que he vivido es la de ahora, o sea, la demás la puedo ver, la puedo escuchar y tal, pero, pero vamos, esta es la única que he vivido. Y cuando uno se cree que bueno, yo no me lo creo, pero cuando a uno le dicen, no, que este movimiento de justicia social, revolucionario, novedoso, inclusivo, feminista, ecoperformativo, le ha dado por fin voz a las mujeres y todas estas cosas, ¿no? Pues este tipo de películas son súper reveladoras, porque te ves en un guión de hace 41 años, me parece que es, 79, sí, 41 años, que ya el Terry Jones se reía, se burlaba del lenguaje inclusivo y toda esta historia en una escena aquí de la Asociación de Judea, no sé qué se inventó, vamos, un descojone. Pero vamos, que esto que te viene a demostrar lo del rey Salomón, ¿no? Que lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará y que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo puse en el Twitch y ahora te lo paso para que lo veas. Pero bueno, que esto es muy revelador para alguien que tiene 20 años. Bueno, Diego, a ver, para pasar de curso este año, que ha venido tan marcado por lo del coronavirus, pues mira, te me vas a ver 2 vídeos, uno en el canal de un tío blanco hetero y otro en el de Adrià, el de Libertad y lo que surja, en el que en estos 2 vídeos examino a ambos. Aprobó, por cierto, están los vídeos ya, pues salieron muy graciosos, por cierto. Aprobó Sergio, Adrià me lo tuve que cargar, me lo llevé de cabeza a septiembre, pues porque este Adrià no está en lo que tiene que estar. Así que ya sabes, estudia bien las preguntas que voy haciéndoles a los dos, porque la ciencia perroflautológica avanza a muchísima velocidad. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Donald Trump y sus encontronazos con Twitter. En Minneapolis se produjo un abuso de poder policial y racista en el que por razones erróneas se ejerció una violencia injustificable e indignante, lo que ocasionó una respuesta ciudadana de violencia injustificable e indignante por razones comprensibles. El presidente de los Estados Unidos quiso mandar un mensaje a la población a propósito de estos hechos y decidió utilizar Twitter, ya que esta red social ha sido y es un altavoz eficaz para sus anuncios. Twitter, por su parte, le enmienda el mensaje con advertencias y reproches. No está claro si porque condena el mensaje, el mensajero o ambos, dada la guerra verbal y con amenazas legales que el presidente le tiene abierta a esta red social. Ambos son 2 déspotas queriendo manipular el juguete. Twitter, con su legítimo derecho a la censura, tratando de hacer política. Acabará convirtiendo su red o en un club o en un espacio de doble lenguaje. Y Donaldo tratando de ponerle puertas al campo con amenazas de cierre sin mucho argumento y sin apoyos claros políticos. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica, voy a decir contrahistoria, la contracrónica de hoy, y os invito a que regreséis por aquí mañana.